Este video es meramente informativo y busca exponer cómo la tecnología en entornos educativos ha sido esencial para niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Bueno, mi nombre es Rebeca Pulamarín, soy pedagoga de apoyo, soy psicóloga educativa, pero trabajo en la institución como pedagoga de apoyo y justamente trabajo con los niños con necesidades educativas asociados a una discapacidad. Buenas noches, mi nombre es Marcela Vega, soy magíster en neuropsicología y educación del Distrito de Educación 17 de 10, Cayambe, Pedro Moncayo. Ya, bueno, yo trabajo en varias instituciones, justamente como soy docente pedagoga de apoyo, como en mi contrato está así, trabajo con los estudiantes que tienen exclusivamente un carnet que nos respalde que tiene una discapacidad. Entonces trabajo con 13 instituciones, pero mi institución núcleo, por así decirlo, donde más hago énfasis es en la unidad educativa Huachala Mitad del Mundo. Ya, mi institución es pública y cuenta con 875 estudiantes aproximadamente. Tenemos 3 niños que tienen discapacidad intelectual. Tengo 33 estudiantes con discapacidad. Eh, Obviamente estos estudiantes no tienen solo discapacidad intelectual, están divididos en discapacidad motriz, que es la física. Tengo estudiantes con discapacidad intelectual, tengo estudiantes con discapacidad auditiva, visual. Bueno, los intelectuales son los que más tengo. Ahorita no tengo el número total, pero sí creo que avanzan a ser el de mi total de población, que son 33. Deben ser unos 26 o 27 estudiantes con discapacidad intelectual. Bueno, dentro de lo que es la parte de la inclusión que nosotros realizamos en la institución, tenemos el apoyo de nuestra pedagoga, ¿sí? Ella se encarga de ver el tema de la metodología cuando los docentes necesitan apoyo en el tema de las adaptaciones. Los niños tienen su carnet, ¿sí? Ellos en base a eso, nosotros realizamos el DIAC, ¿sí? En base a la evaluación que se realiza por el departamento de UDAI en el distrito. Entonces nosotros estamos complementándonos con un equipo multidisciplinario, en este caso psicología, pedagogía de apoyo y los docentes de cada una de las áreas. Ya. Bueno, la educación inclusiva prácticamente consiste en atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes e incluso de las personas adultas, ¿ya? Porque prácticamente esto pretende atender tanto lo que es dentro y lo que es fuera del sistema educativo. Entonces, a través nosotros de conocer esta necesidad que presenta el estudiante o la persona, pues nosotros a través de eso buscamos los apoyos necesarios. En referente a eso, justamente yo trabajo con un estudiante que es ya mayor de edad, pero está inmerso en el sistema educativo. Esta persona tiene 35 años, pero él está estudiando todavía el colegio, entonces estudia en otra modalidad, ¿no? Entonces, pues trabajamos con ellos y de igual manera existen estudiantes que tienen discapacidad intelectual, pero a veces estas discapacidades intelectuales son por genes, entonces sus papitos también tienen discapacidad. Entonces, por eso hablamos de que no solo se pretende atender esta necesidad a nivel de los estudiantes, sino también a nivel de los adultos, ya sean familiares cercanos o simplemente personas que están dentro de la sociedad. Bueno, las funciones de los docentes en este caso dentro de la parte de inclusión de nuestros niños, parte primero desde las planificaciones. Ellos realizan planificaciones adaptadas para los niños en base a la evaluación que se realiza posteriormente en cada una de las áreas. ¿Sí? Entonces, una vez que ven las evaluaciones, se va viendo la dificultad que tiene cada uno de los niños y se va trabajando en base a eso. Entonces, en este caso, la pedagoga de apoyo les da metodología para que trabajen específicamente con cada uno de los niños. ¿Sí? El avance o la dificultad que ellos tengan, se hace un seguimiento en general para ver cómo van ellos en la parte de su aprendizaje. Ahora, el apoyo de las TICs para los niños es muy importante, primero porque les ayuda a que ellos vayan como independizándose un poco,
Sí, es importante para que ellos puedan, obviamente, trabajar en eso y también en el tema de aprendizaje, ya que al existir una variedad de programas, los niños pueden ir trabajando en las áreas que ellos obviamente necesitan refuerzo o en las que tienen mayor habilidad. Bueno, aquí los docentes, el papel de ellos es muy importante, ¿no? De los docentes, porque ellos deben promover esta educación inclusiva. Está en ellos que a través de la práctica con los estudiantes, del conocimiento con los estudiantes, ellos puedan establecer o ellos puedan tener metodologías, puedan tener acciones, puedan tener proyectos, incluso puedan tener vinculaciones, estrategias que les favorezcan a la construcción de habilidades, de destrezas, de capacidades o de los intereses que tengan los estudiantes. Entonces, todo esto es la función del docente, es prácticamente promover esta educación inclusiva que ya está inmersa como título, pero el fin de ellos es promover esto a través de las diferentes metodologías que ellos puedan buscar para que el estudiante resalte o se destaque su habilidad. Bueno, en el caso de los docentes, sí tienen una capacitación al inicio del año, ¿sí? Donde se les explica cuáles son las dificultades de los niños con los que ellos van a trabajar durante todo el año lectivo. Obviamente, muchas veces ellos requieren el apoyo, en este caso, sea de pedagogía o del departamento de psicología, para poder trabajar con los niños, ¿sí? Entonces, ya tienen como una instrucción. Existen muchas complicaciones todavía. Si bien nosotros estábamos en territorio, era mucho más fácil sobrellevar el trabajo con los estudiantes con discapacidad intelectual, porque ya les veíamos a diario y pues podíamos hacer cualquier material y trabajar con ellos, dejarle en la escuela y seguir trabajando. Pero justamente uno de los retos que hemos tenido que afrontar como comunidad educativa, como personeros de las diferentes instituciones, es justamente esta parte de lo que es la tecnología. Y adicional también hemos tenido que afrontar la falta de acompañamiento familiar. Pero, no sé, a veces dicen que a veces lo que es un beneficio también no llega a ser en su totalidad un beneficio. Para nosotros las TIC sí nos beneficia en partes como para que el estudiante con discapacidad intelectual sea más cooperativo, sea más comunicativo. A veces les costaba hablar, ¿no? A través de verme de frente les costaba hablar, pero ahora a través de la tecnología, pues ellos ya contestan el teléfono, simplemente si se les escribe un WhatsApp, ellos te responden el WhatsApp, tal vez no bien estructurado, pero más o menos te escriben, entonces nosotros logramos leer lo que nos están poniendo. Sí nos ha facilitado en esa parte, pero la parte en la que se nos dificulta es que existen muchas estrategias dentro de las TICs que nosotros podemos usar con los estudiantes, pero al no tener ese apoyo de la familia, pues a nosotros sí se nos dificulta. Falta muchísimo más asesorar a los docentes, tal vez involucrarles más, porque tal vez ya les explicamos qué parte pueden usar, porque a nosotros también como psicólogos nos falta apoderarnos más de esta parte de las TIC, especialmente en este tiempo de pandemia que ha sido necesario aprender todo esto. Pero a nosotros al transmitir el conocimiento a los docentes, también es un poquito más del involucrarse de parte de ellos para dar un buen resultado con el estudiante con necesidades. Es cierto que sí tenemos todavía muy bajo, todavía nos falta bastante. Hay leyes que respaldan mucho el apoyo en esto para los estudiantes con necesidades, pero sí, lo que más aquí nos falta es apoderarnos, ingresar más a asesorías, hay muchos cursos, muchas cosas en donde nosotros podemos conocer más de esto. Entonces nos falta más involucrarnos en esto, pero cuando está en nosotros saber algo, enseñarles algo, pues nosotros sí nos hemos apoderado de esta parte de las TICs, de programas educativos, para nosotros poderles facilitar el aprendizaje a nuestros estudiantes. Bueno, existe la ley, sí, se tiene que seguir todo este proceso. Entonces, para eso, en este caso, estoy yo como Departamento de Consejería Estudiantil para que se cumplan el tema de la ley con los niños. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si un estudiante que tiene discapacidad intelectual
no tiene una adaptación. Entonces, ahí es cuando yo ingreso, por decirlo de alguna forma, dentro de mi accionar y se exige que los chicos tengan esas adaptaciones. Entonces, se trata de cumplir en cabalidad todo este proceso de las leyes, porque obviamente los niños requieren adaptaciones, más allá de que exista una normativa, es por el hecho de que ellos necesitan estas adaptaciones. Sí, muchas veces los niños requieren apoyo en áreas específicas, entonces se trata de que los docentes en este caso realicen las adaptaciones, presenten las planificaciones de vicerrectorado para que ellos puedan tener obviamente este apoyo. Bueno, yo creería que no en su totalidad. Sí hay ese apoyo a través de, por ejemplo, a través de charlas, a través de conferencias que se da, incluso a veces se llega a dar, se llegan a dar videos de sensibilización ante estos estudiantes, ¿no? Ante cuáles son las mejores estrategias que nosotros podemos usar para ellos. Pero sí creo que nos falta de las dos partes, tanto de las personas que están a cargo de estas organizaciones y también parte de nosotros como personas que somos las que trabajamos directamente con los estudiantes con discapacidad. Entonces, sí se trabaja, pero no se ha logrado tal vez culminar ese proceso porque es un proceso muy largo, entender todo esto de lo que es la educación inclusiva. Entonces, sí nos falta a las dos partes, nos falta apoderarnos totalmente de esto. A ver, bueno, en cada una de los niveles se va trabajando en base a las evaluaciones previas que tienen los niños. Entonces, ahí obviamente también viene la parte emocional de los pequeños. Se hace también un seguimiento para ver cómo está la parte emocional de los niños, porque muchas veces los jóvenes, sí, pueden tener una edad mental de los niños. Entonces, se va trabajando con ellos. En esta época de confinamiento, incluso se recomendó a los docentes, aparte de el trabajar en grupo con los chicos, trabajar aparte para poder ir solventando cualquier adversidad o dificultad que tengan los niños en la parte académica. Entonces, cada uno sí tiene su diferencia. Obviamente todos son mundos diferentes y cada uno en cada nivel tienen diferentes actividades, metodologías y procesos que van cumpliendo. Ya, justamente nosotros para trabajar con los estudiantes que tienen necesidades, nosotros trabajamos a través de enfoques, ¿ya? Estos enfoques de los que nosotros trabajamos son a través de un enfoque de derechos, un enfoque pedagógico, un enfoque de inclusión, un enfoque de interculturalidad, un enfoque de género. Cada uno de estos pues tiene sus especificaciones, ¿no? Pero se trabaja así, en manera general, a través de enfoques. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un niño de primaria, pues cómo nosotros vamos a trabajar con él a través de siempre, en todos los niveles, todos los estudiantes con discapacidad, nosotros trabajamos con aprendizajes significativos. Eso siempre es algo que es de beneficio para ellos. Entonces, nosotros siempre trabajamos en aprendizajes significativos, habilidades para la vida, trabajamos en estilos de aprendizaje, que es un poquito relacionado a las inteligencias múltiples. Entonces, en esta parte de estilos de aprendizaje, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, mi estudiante con discapacidad intelectual que está en bachillerato, puede ser que no le guste hablar, no le guste interactuar. Entonces, yo con este estudiante, yo voy a ver otra manera de trabajar. Entonces, tal vez el aprendizaje de él o su inteligencia es interpersonal o es musical, bueno, ahí no musical ya no entraría, puede ser deportiva. O sea, entonces, nosotros nos enfocamos prácticamente en eso, en conocer primero su estilo de aprendizaje. Entonces, ya te digo, puede ser su estilo de aprendizaje, puede ser visual, puede ser concreto, que solo le guste manipular objetos, puede ser solo por vista. Entonces ahí tenemos nosotros los pictogramas. Esto generalmente es para los niños más pequeñitos o aquellos estudiantes que tal vez están en bachillerato,
pero tienen una inteligencia bajo la norma, tienen una competencia curricular de tercer año, por ejemplo. Entonces ahí vamos a trabajar a través de pictogramas. Entonces básicamente aquí sí trabajamos dependiendo, conociendo el estilo de aprendizaje, a qué inteligencia múltiple está más relacionado el estudiante y siempre de esto sacando los aprendizajes significativos y habilidades para la vida. Se pretende, sí, porque los niños, como les decía, todos somos un mundo diferente, independientemente de que exista o no algún tema de discapacidad. Entonces, con el tema de la educación inclusiva, se trata de que estos pequeños tengan en un futuro esa oportunidad de tener esa autonomía, de poder desenvolverse y obviamente puedan surgir, ¿sí? En los diferentes trabajos o en las diferentes instancias donde ellos se vayan ya formando como personas y como profesionales. Bueno, yo considero que en esta parte sí, porque a través de esto nosotros, a través de tener una educación inclusiva en la educación ordinaria o normal, por así decirlo, pues nos permite disminuir esas barreras de acceso que tienen los estudiantes, no solo estudiantes con discapacidad, sino todos los estudiantes. Como ya lo mencioné anteriormente, trabajamos a través de enfoques. Entonces, por ejemplo, en un enfoque de género, nosotros estamos hablando de que nosotros vamos a respetar sin duda alguna la orientación sexual que el estudiante tenga, qué género, con qué género se identifique, nosotros respetamos eso. Entonces aquí no vemos que solo es relacionado a un estudiante con discapacidad, sino que en sí a un estudiante que esté integrado en una institución regular. Entonces, obviamente esto sí sí favorece a la educación. Y también a través de esto nosotros sí podemos decir que también favorece a una integración social, porque nosotros en la educación inclusiva estamos hablando de que le estamos dando a conocer de que yo como persona, si yo tengo discapacidad, yo soy una persona que al igual que mi compañero que no tiene discapacidad, también tiene el mismo derecho que yo. Tenemos los mismos derechos y de ninguno de los dos puede ser vulnerado. Entonces, con esta educación inclusiva, lo que nosotros hacemos es que en su transición de vida adulta de una persona que ya salga a la sociedad, pues pueda integrarse a esta sociedad y pueda también a través de eso tener acceso al mercado laboral. Entonces, para mí sí le favorece a la educación ordinaria y también a la integración social. Sí, sí, bueno, se habla mucho de inclusión, se trata de trabajar en el tema de inclusión, pero en algunos espacios, por ejemplo, cuando se hubo o se escuchó mucho en el tema de la carnetización, ¿sí? Ahora, lastimosamente, nuestros niños, quienes están en espera de poder conseguir su carnet, no lo han logrado por esta misma situación de que el tema de carnetización se ha parado y ellos no pueden obtener los beneficios que requieren. Sí, muchas personas, incluso cuando se les realiza las valoraciones por un pequeño puntaje, no pueden obtener en sí el carnet, pero se puede observar que en sí lo requieren. Entonces, sí se tiene que hacer pequeños reajustes para que obviamente las personas que requieren y que necesitan puedan tener este acceso, porque piden muchísimos exámenes que a la larga, si se caducan, por decirlo de alguna forma, su fecha, nuevamente tienen que comenzar el proceso. Entonces, eso ha detenido a muchos chicos del tema de su carnetización. Bueno, anteriormente te mencioné que a nosotros sí nos falta empaparnos de esto. Tal vez nosotros conocemos, a veces conocemos que el estudiante con discapacidad o la persona con discapacidad tiene este derecho porque yo tal vez lo investigué o porque tal vez tuve un familiar, tengo un familiar con discapacidad o un compañero con discapacidad y a través de esto pues nosotros vamos conociendo. Yo creo que aquí más es involucrarnos, empaparnos nosotros como personas, empoderarnos de este tema, porque obviamente las leyes, la política, todo eso está,
pero a nosotros como personas nos falta involucrarnos, porque en medida que nosotros nos vayamos involucrando en esto, pues surgirán más dudas y tal vez yo veo que la ley está ahí establecida, pero yo ya la puse en práctica, yo ya la conozco de pies a cabeza, entonces en el momento que yo ya la conozco, pues digo, no, es que tal vez falta esto, falta esta parte más de cambiar, pero a través de que yo ya la conocí o a través de que yo ya la puse en práctica. Entonces yo ya la conozco, entonces ahí me puede surgir otra duda, entonces yo diría ahí sí, no, es que esta ley o esta política que está referente a las necesidades educativas está mal o referente a la educación inclusiva está mal, yo le veo mal enfocada, entonces pues ahí ya me surge una duda y yo ya la cambio o doy mi sugerencia para que esto sea cambiado y sea escuchada nuestra voz también, ¿no? Entonces, considero que de momento lo que falta es a nosotros trabajar en eso, para que nosotros mismos podamos solventar las dudas, para que exista ese cambio de política. Sí, dentro de ellos me parece que uno de los que más se podría destacar es el tema de España. De España han salido mucha metodología para trabajar con niños con discapacidad. Entonces, me parece que ahí sí se está trabajando sobre estos procesos. Entonces, obviamente son un ejemplo también para nosotros porque mucha metodología con la que nosotros trabajamos o tenemos como ese ejemplo son de España. En países, pero si nosotros nos acercamos más a nuestra realidad, pues tenemos aquí a Paraguay, tenemos a Chile, que son países que no solo tienen buenas prácticas inclusivas, sino que además de eso tienen una doble inclusión. ¿Qué significa esto? Que las prácticas inclusivas no solo vienen enfocadas a una parte, sino solo a la educación, sino que ellos ya tienen totalmente enfocado a lo que es el ámbito laboral y social. Entonces, por esto es una doble inclusión y, y me imagino que para ellos llegar a ese punto, pues les costó mucho que tanto una persona que está relacionada con una persona con discapacidad como una persona que no está relacionada con discapacidad se apropie del tema, se apropie de este conocimiento y de tal manera pues surjan las prácticas inclusivas, porque considero que el trabajo es más nuestro. Como siempre se dice, si algo no nos gusta, tal vez el cambio debe nacer de nosotros. Entonces, imagino que si se llegó a unas buenas prácticas inclusivas en estos países es porque simplemente las personas vieron necesario apropiarse de esto, de apropiarse de algo que no es netamente mío, no es netamente tuyo, pero es algo que mi sociedad, mi contexto me está exigiendo o simplemente es empatía de ver personas que simplemente a veces no se respeta sus derechos y pasan diferentes cosas por no ser igual que yo. Entonces, simplemente eso les llevó a ser ellos mismos, a ser partícipes de esta situación de las buenas prácticas. Bueno, yo creo que sí hemos abordado por lo general cosas que se han trabajado con los niños, el tema de la metodología, la ley. Solamente destacar el tema del apoyo a los niños, sí, nuevamente el tema de las TICs con ellos es importante, el crear diferentes programas para ellos es muy, muy importante porque ellos lo requieren, independientemente de la situación en la que ellos se encuentren en la parte rural o urbana. Si es que dentro de los centros educativos se fomentara incluso un poquito más estos procesos, para ellos sería como más integral, ¿sí? Porque les ayudaría a que vayan fomentando y formándose de mejor manera. Bueno, ¿qué podría decirte? En esta parte sí, lo que hablamos de las TICs, justamente sí es un tema muy, muy interesante que nos da una gran amplitud para nosotros implementar estrategias. Entonces, pues, lo único que sí me gustaría es que tal vez si esto llegas a conocerse a alguien más, pues a personas que también para nosotros tener buenos resultados en nuestros estudiantes, sí sería bueno que nosotros también estemos constantemente en estas preparaciones para nosotros
poder solventar esto. Ha sido difícil durante esta pandemia apropiarnos de las tecnologías porque a veces no sabemos ni cómo encender un micrófono, se nos pasa por ahí, se nos prende la cámara y, o sea, simplemente no sabemos cómo compartir pantalla, por ejemplo. Entonces, son cosas que si no hubiese sido por la pandemia, nosotros no hubiésemos no nos hubiésemos tomado este tiempo para invertir en nosotros en este aprendizaje. Entonces, sí, igual invitar a las personas que se sigan preparándose, se sigan capacitando en cosas como estas que son muy necesarias para trabajar con estudiantes con discapacidad y sobre todo para nuestro aprendizaje mismo también. Mi nombre es María Mélida Cuásquer Pascuezano, Dani Javier Villarreal Cuásquer. Bueno, yo a partir de como mamacita, cuando me dieron ese diagnóstico de mi hijo, yo me sentía triste, sufría, no quería aceptar que él tenía esa discapacidad. Él es porque no todo lo que él a veces así aprende, estudia. Hay un momento que sí, él capta todo, pero después se olvida. Entonces, eso es lo que a mí se me sabe dar pena de mi hijo. Sí, eso sí, en la escuela, dando gracias a Dios, a la psicóloga, todo eso sí me le ayudan y sí estoy contenta con lo que ellos hacen por mi hijo. Tal vez sí sería mejor. Ahí teníamos problemas porque no teníamos internet, todo eso nosotros era solo por el teléfono, tenía puesto un plan mi esposo y a veces podía recibir clases, a veces no podía porque no contábamos con el internet, con el auditivo. Ella cuando a veces de repente hay cosas que le mandan, él no entiende, nosotros tampoco no entendemos. Le escribimos y ella le ayuda en lo que él a veces no puede, no capta de lo que él tiene que aprender. Sí, eso sí ha tenido una mejora. Él tuvo más mejoría cuando ya le comenzó a ayudar la pedagoga. Ella le ayuda mucho a él. Ahí él ha adelantado más. Bueno, yo de mi parte, yo diría porque él cuando no tenía a la pedagoga, él no sabía captar bonito. Yo a ellos agradezco porque ella le ha ayudado de bastante a mi hijo.